Soy Juan Salinas, continuando con el tema de metodología de la investigación, cómo hacer un protocolo, cómo escribir un artículo. Nos quedamos en la sesión pasada en revisamos pues desde la pregunta de investigación que va a condicionar mi diseño. Lo que toca ahora pues es cómo responder a esta pregunta de investigación. Nosotros emitimos una hipótesis que es derivada de la pregunta de investigación, que era cuál es la incidencia o cuál será, perdón, en este caso si estamos en protocolo sería cuál será la incidencia de amigdalitis aguda en determinada área geográfica. Mi objetivo será determinarla, mi hipótesis será que va a ser similar a otros lugares con características sociodemográficas similares, y la parte que toca, que en un artículo pues es parte de lo que es material y métodos, y en un protocolo sería el diseño del estudio. Entonces aquí abordaremos las estrategias o el plan utilizado para responder a esta pregunta de investigación. Obviamente, si mi pregunta de aquí me condiciona el diseño, si yo quiero responderme cuántas personas con amigdalitis aguda se van a complicar con una fiebre reumática, por ejemplo, aquí tendríamos que tener la situación de que no voy a poder una sola medición. Esto es un diseño en que tengo que hacer varias mediciones a lo largo del tiempo. Implica este diseño en el protocolo que se llama cohorte, pero sí me interesa únicamente ver cuál es la incidencia. O sea, incidencia pues sabemos que son los casos nuevos que hay de una determinada enfermedad. Pues simplemente me bastaría ver los, eh, las partes o los archivos donde estén contemplados los casos de amigdalitis aguda que voy teniendo, que tengo hasta este momento de lo que va del año, o si decido que fue 2020, pues bueno, lo del año pasado. Ese es un diseño que nosotros llamamos transversal. O sea, es un corte pues en el tiempo, y veo como en una fotografía cuántos casos tengo de amigdalitis aguda en el 2020, por así decirlo. Entonces, tenemos tipos de diseños. Los principales pues van a ser observacionales hasta llegar al experimento. La mayoría de los protocolos que tratan en salud pública van a ser transversales, o sea, van a ser una fotografía en un momento del tiempo en que nos van a indicar cuánto tengo de frecuencia de casos en amigdalitis aguda. Entonces, yo me planteo en la metodología en cuanto al tipo de diseño, pues digo, bueno, pues es un diseño observacional, o sea, no voy a hacer un experimento, no voy a intervenir. Transversal, en el que revisaré la frecuencia de amigdalitis aguda en tal hospital, o en tal consultorio, o en tal estado, o en tal país. Entonces, este sería pues lo primero que sería plasmar, o sea, mi tipo de diseño. Para esto pues voy a seleccionar a mi población. Una población pues es todas las personas que en determinado momento están en el área de trabajo, que son susceptibles de tener una amigdalitis aguda y que acudan a consultar para tratarse. En este caso, en mi universo de trabajo, pues es toda la población, y específicamente las personas que van a acudir a consulta a tal unidad de salud, a tal centro de salud o a tal hospital, o las que acudieron en el estado de Coahuila con este diagnóstico. Y de esta manera yo puedo decir que si tengo un registro de todos los casos, que de hecho lo tenemos, que se llama eh, registro semanal de casos nuevos, o sea, se emite cada semana. Entonces yo puedo ver que para el año anterior, que es el objeto de mi metodología, voy a tener tal número de casos, o sea, de amigdalitis aguda. Yo puedo decir, bueno, pues en el 2020 tuve tal frecuencia
de casos, tuve 10.500 casos de amigdalitis aguda y yo ya puedo entonces ya ir definiendo mi diseño. Entonces, si es un centro de salud pequeño, obviamente que yo puedo estudiar a toda la población, o sea, selecciono a toda la población de mi unidad, el área en que tengo influencia, o sea, en esa área, hagan de cuenta que es un consultorio de salud, que toda la población que vive en esa área geográfica o en tal colonia, etcétera, va a acudir a consultar. Si es una población enorme, o sea, si es una población, digamos, estoy revisando, por ejemplo, de localidad de Iztapalapa, que va a tener pues varios millones pues, de habitantes, pues yo puedo tener una muestra. Una muestra de esa población la escogería para no complicar tanto mi análisis y al mismo tiempo esta muestra de población me permitiría inferir cómo se comportarían de este estudio de la muestra, cómo se comportarían las amigdalitis en mi población general. Entonces, hasta este momento vamos a tener la selección de mi universo de trabajo de la población y si este es muy grande, pues tomaré una muestra de esta misma población. Todo esto tiene consideraciones éticas muy importantes. Yo no puedo ir por ahí identificando personas de mi estudio que tuvieron amigdalitis aguda o piensen en una enfermedad que pudiera tener más implicaciones, por ejemplo VIH, o sea, virus de inmunodeficiencia humana, etc. Por eso es muy importante cumplir con ciertas consideraciones éticas que están determinados a través de los tiempos en que se ha hecho investigación, en que yo tengo, o sea, mi protocolo de investigación tiene que ser aprobado por un comité de ética. Si este protocolo de investigación termina o tiene como resultado final un artículo científico, en determinado momento me va a pedir el editorialista, el que va a revisar pues mi trabajo, si tengo pues una carta pues en que un comité de ética me autoriza. Entonces, ¿qué se autoriza en un protocolo de investigación? Pues el mismo protocolo, la encuesta que vaya a usar también se va a autorizar o la metodología que vaya a tener para un diagnóstico. Y en esto yo tengo que firmar con testigos en que no identificaré a los pacientes o a las personas en ninguna publicación ni en ningún lado y que en el momento que ella quiera retirarse de la investigación, pues simplemente con que retire su consentimiento informado de la carta de consentimiento informado que firmó al integrarse al estudio, pues se puede retirar este consentimiento en cualquier momento. Ya una vez que tengo cumplido estos requisitos en la metodología, pues me paso a las variables. ¿Qué es una variable? Es todo aquello que se pueda medir en un protocolo de investigación. ¿Qué puedo medir? Puedo medir la edad, puedo decir qué promedio de edad tiene, qué distribución tiene, qué desviación estándar, qué mediana, etcétera, etcétera. Entonces, las variables es todo lo que se puede medir en una investigación. Claro que hay variables que van a tratar de la situación sociodemográfica, por ejemplo, el sexo, la edad, el domicilio, etcétera, etcétera. Hay otras que van a ir, por ejemplo, a la condición económica, otras irán específicamente al tema de la investigación. En este caso, si estoy tratando amigdalitis aguda, en definitiva, lo que tendría que ver pues, es una encuesta clínica que incluya los datos de cómo se diagnostica una amigdalitis aguda, o sea, tendría que incluir pues cuando inició la enfermedad, si tiene dolor de garganta, si tiene fiebre, calentura, etc.